Vamos a realizar un ejercicio de rentabilidad económica y financiera. Hemos escogido uno de los ejercicios que tenemos en la relación de ejercicios de balance y pérdida y ganancia, ¿vale? El ejercicio 6. Y lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos da el ejercicio, ¿vale? Y los datos son los datos. Hay que leer detenidamente el ejercicio para no equivocarnos. Manillar S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores. Cuenta con una inversión o activo total neto de 30 millones de euros. Entonces nosotros ya sabemos que nuestro activo total es de 30 millones de euros, ¿vale? Dice, los beneficios obtenidos en el último ejercicio han sido de 5,4 millones de euros antes de intereses e impuestos. ¿Qué beneficio es ese? Si es beneficio antes de intereses e impuestos, es el BAIT, ¿vale? Y el BAIT, en este caso, es de 5,4 millones. Como están dando todo en millones de euros, no vayáis a poner todos los ceros. Operáis con los números con 30 y con 5,4. Al final es proporcional. Y luego te dice que el tipo impositivo es del 30%, que T es del 30%. Esos son los datos que me da, ¿vale? Esto, lo único que he hecho para obtener esto es leer el enunciado. Y ahora me dice en el apartado A, dice la rentabilidad económica de la empresa. Vale, entonces, esto es lo que nos pide. Siempre que nos pida rentabilidad económica, que nos pide también, obviamente, la interpretación. ¿Cómo se calcula la rentabilidad económica? Obviamente, para hacer esto tendré que saberme la fórmula. La rentabilidad económica siempre es el BAIT entre el activo total por 100. Esa es la fórmula de la rentabilidad económica. Entonces, ¿tenemos el BAIT? Lo tenemos. ¿Tenemos el activo total? Lo tenemos. O sea que este apartado es de los fáciles. Entonces, ¿qué decimos? Que la rentabilidad económica será igual al BAIT, que es 5,4, entre el activo total, que es 30, por 100. Y eso me da, dividimos con la calculadora, obviamente va a hacer falta la calculadora, un 18%, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que por cada 100 euros que la empresa invierte en activo, genera 18 euros de BAIT, de beneficio antes de intereses e impuestos. Esa es la solución del apartado A. Si no ponéis la interpretación, pues solo se pone la mitad de la puntuación, ¿vale? Bien, una vez que tenemos el apartado A, vamos a por el apartado B. Dice la rentabilidad financiera en el caso de que solo se financie con capital propio. ¿El capital propio cuál es? Con patrimonio neto. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí siempre? Una vez que vosotros entendáis esta estructura, que de hecho ya la tenéis que entender, porque es lo que hemos visto en balance, en el análisis financiero, cuando yo tengo mi activo, ¿vale? Aquí tenemos el activo total y aquí tenemos el patrimonio neto y el pasivo total, ¿no? Esto es aportación de socios,
de forma simplificada, porque si os dais cuenta que me dice en el enunciado, capital propio, ¿vale? El capital propio, capital social. Es decir, con dinero que yo saco de mi patrimonio neto. Y aquí el pasivo total que va a ser la deuda, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo? En el apartado B, para hacerlo más pequeño que me quepa, me está diciendo que todo el activo total se está financiando con con patrimonio neto. Entonces, si el activo total está financiado en su totalidad, es decir, el 100% del activo se financia con el 100% del patrimonio neto, ¿cuánto activo total tenemos? 30 millones. 30 millones. Pues si todo se financia con patrimonio neto, ¿cuánto patrimonio neto tendremos? 30 millones. ¿Lo veis? Entonces, ahora yo sé que vamos a poner la fórmula de ¿qué? De la rentabilidad financiera, que es lo que me pide. Entonces, la rentabilidad financiera nos pide rentabilidad financiera más interpretación siempre, ¿vale? Entonces, la fórmula de la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100. Obviamente, eso que tengo que hacer, sabérmelo, ¿vale? Entonces, yo pongo mi fórmula. Ahora, si yo me voy a mis datos, ¿tengo el beneficio neto? No lo tengo. ¿Pero puedo calcularlo? Sí. ¿Y cómo lo voy a calcular? Si os dais cuenta, a mí me da el byte y me da la tasa impositiva. En este caso, como todo está financiado con patrimonio neto, tenemos intereses. Aquí los intereses, que es la I, son 0 euros. ¿Por qué? Porque no existe el pasivo total, que es la deuda, ¿vale? Entonces, si yo me sé mi escalerita, ¿vale? A partir de mi escalerita, o si queréis, es más sencillo así. El byte menos la I, que es de los intereses, es igual al VAT, menos T de los impuestos es igual al beneficio neto, ¿vale? Partiendo de esta estructura, ¿vale? Que siempre es igual, yo ya sé aquí que los intereses son igual a 0, porque no tengo deuda. O sea, byte menos I me da el VAT, que van a coincidir. ¿Lo veis? Si queréis voy a hacer todo paso a paso. Si yo quiero calcular el VAT, ¿cómo se calcula? Si os vais aquí, el VAT se calcula como el byte menos los intereses. Entonces, el VAT será igual al byte menos los intereses. Como los intereses son 0, pues serán 30 millones menos 0 es igual a 30 millones. Ahora, los impuestos, y eso lo tenéis también en la fórmula, se calculan como T por el VAT, la tasa impositiva por el VAT. ¿Eso lo tenemos? Claro que lo tenemos. Aquí el 30%. Pues entonces, ¿qué hago yo? El VAT, que es 30 millones, calculo los impuestos. A ver, lo voy a poner porque si no luego no sabéis. Lo voy a poner paso por paso para que veáis que siempre son los mismos pasos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir a la siguiente hoja y ¿qué es lo primero que vamos a calcular aquí? Primer paso, en este caso, primero, cálculo del VAT, ¿vale? Y el cálculo del VAT, en función de lo que tenemos
Aquí, ¿veis? Es el byte menos los intereses. Entonces, el VAT será el byte menos los intereses. Como yo sé que el byte es 30 millones y los intereses en este caso son 0, el VAT es 30 millones. ¿Vale? Ahora, el segundo paso. Cálculo de los impuestos. Y los impuestos nosotros los representamos con T. ¿Vale? Entonces, ponemos nuestros impuestos y los calculamos. Obviamente me toca saber la fórmula. Siempre los impuestos es T por el VAT. Y T lo tengo en los datos del ejercicio, que es 30. ¿Lo veis? Pues entonces, ¿yo qué pongo aquí? 0,30, que es 30 entre 100, por 30 millones. ¿Lo veis? Y eso me va a dar 90.000. Si no, lo he calculado mal, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es 0,30 por 30 y así es más fácil. Serían 9 millones, ¿vale? Sí, lo he hecho bien, creo. A ver, un segundo, 0,3 por... Sí, 9 millones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular el beneficio neto. ¿Vale? Calculamos el beneficio neto y vamos a ir redondeando. ¿Veis? Los impuestos, 9 millones. Luego, el VAT, 30 millones. ¿Vale? A ver, vamos a ponerlo así para que quede mejor. ¿Vale? Aquí tenemos los impuestos, el VAT, 30 millones. Y ahora, ¿cómo calculamos el beneficio neto? Pues el beneficio neto, nos vamos aquí a mi cuenta, que esto me lo tengo que saber, es el VAT menos T. ¿Sé el VAT? Claro, lo calculaba antes, 30 millones. ¿Sé los impuestos? 9 millones. Entonces ya puedo saber que el beneficio neto es 21 millones. Entonces, ¿qué sé ya? Yo ya tengo mi beneficio neto. Entonces, si la rentabilidad económica es el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100, ¿cuál es el patrimonio neto? Pues nosotros ya sabemos que el patrimonio neto, nos lo dice el enunciado, es el total que financia la inversión, que en este caso es 30 millones. Pues entonces, ¿cómo voy a calcular la rentabilidad? Perdón, la rentabilidad financiera, ¿vale? Me he equivocado, la rentabilidad financiera. Será el beneficio neto, que es de 21 millones, entre el patrimonio neto, que es 30 millones, por 100. ¿Vale? Y eso me va a dar, operamos, ¿vale? Y 21 dividido entre 30, esto me da el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 euros de patrimonio neto, la empresa genera 70 euros de beneficio neto. Y ya tendríamos hecho el apartado B, ¿vale? Ya tenemos hecho nuestro apartado B. Un segundo, vamos a recuadrar la solución, ¿vale? Bien, apartado B hecho. Y ahora me voy a mi enunciado. Y me dice en el enunciado, el apartado C, dice que calcule la rentabilidad financiera
suponiendo que se financia un 60% con capital propio y un 40% con deuda. Esta deuda tiene un coste del 14%. Ahora, me vuelvo a hacer el esquemita que ya os he hecho antes para que entendáis cómo funciona. El apartado C me dice que la inversión que tiene, que sigue siendo de 30 millones, el activo total sigue siendo de 30 millones. Ahora, ¿cómo se financia? Una parte, estos son datos que me da el ejercicio, ¿vale? Una parte que es patrimonio neto, se financia el 60% de la inversión con patrimonio neto, y con pasivo, que es deuda, esto es deuda, se financia el 40% restante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero que yo hago... y aparte me dice que pedir el préstamo, esa deuda, tiene un coste del 14%, ¿vale? Estos son datos que me da el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Veis? Yo me vengo aquí, coste y un 40% con deuda y 60% a capital propio. Eso es lo que siempre tenéis que tener muy claro. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo que saber? ¿Qué parte es de patrimonio neto y qué parte es de pasivo? Entonces, lo primero que voy a hacer, cálculo del patrimonio neto y el pasivo, ¿vale? Que es la deuda, también lo llaman a veces fondos ajenos, ¿vale? Es decir, dependiendo del ejercicio lo pueden llamar de una manera u otra, pero siempre es lo mismo, ¿vale? Bien, calculamos el patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto será, pues si el activo total tiene que ser igual, es decir, la inversión de 30 millones está financiada con patrimonio neto y pasivo total, ¿a qué le voy a aplicar el 60%? Pues a 30 millones. Entonces, el 0,6 por 30 millones será igual a 18 millones, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo el pasivo total? O bien le hago el 40% a 30 o lo resto. Es decir, si yo hago 0,4 por 30 millones, eso es lo mismo que hacer 30 millones. Bueno, lo voy a hacer porque os vais a liar. Hay dos formas de hacerlo y da igual, no tenéis que hacerlo de las dos. La que más fácil os resulta a vosotros. O bien hacéis 0,4 por 30 millones y eso me da 12 millones. O bien hacéis 30 millones, que es el total, menos los 18 millones que se financian con patrimonio neto, me da 12 millones. ¿Veis que me da lo mismo? Ahora, ¿tenéis que hacerlo de las dos maneras? No, os lo hacéis de una u otra, ¿vale? Entonces yo ya tengo mi cifra de patrimonio neto, ¿veis? Y mi cifra de pasivo total. Una vez que yo ya tengo esto, ¿vale? ¿Veis? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la rentabilidad financiera. Pero si yo me voy a mi estructura de rentabilidad financiera, fijaos lo que pasa ahora. Voy a volver a ponerla aquí. Si yo tengo aquí el BAIT menos los intereses, es el VAT, menos los impuestos, es el beneficio neto, ¿verdad? ¿Ahora tenemos intereses? Sí, porque tenemos deuda. ¿Y los intereses cómo se calculan? Que esto lo tenéis que saber por la fórmula. Y el interés que me lo da, ¿veis que está aquí? Por el pasivo total. Yo eso me lo sé. El BAIT, el beneficio... Bueno, el BAIT se calcula, para que lo tengáis también, porque a veces no nos lo dan directamente, como ingresos de explotación menos gastos de explotación, pero lo va a dar, ¿vale? En el caso de que no lo diese, os tienen que dar los ingresos y los gastos de explotación. Y luego los impuestos, que ya lo hemos calculado antes, se calculan como el tipo impositivo por el VAT.
Y esas son las fórmulas que me tengo que saber, aparte de la fórmula de rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Entonces, ¿qué es lo próximo que voy a hacer yo ahora? Pues me voy y voy a calcular el beneficio neto, porque para calcular la rentabilidad financiera, que me voy a poner aquí la fórmula, tengo que dividir el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya sé, obviamente me toca saber mi fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular mi beneficio neto. ¿Y por dónde empiezo? Pues por arriba, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Pues lo primero es el cálculo del VAT. Y para hacer el cálculo del VAT, ¿qué tengo que hacer? ¿Veis que aquí tengo los intereses? Tengo un paso previo. Pues para calcular el VAT, como ahora tengo intereses, lo primero que el paso previo es, vamos a poner aquí, cálculo del VAT e intereses, ¿vale? En verdad, vamos a ponerlo por orden para que no os liéis. Cálculo de los intereses y del VAT, ¿vale? ¿Vale? Ese es el siguiente paso. Lo primero, ¿cómo calculo yo los intereses? Pues como me sé mi fórmula, me sé la fórmula. A ver, un segundo. Yo digo que los intereses son igual al tipo de interés por el pasivo total o la deuda. ¿Sé cuál es el pasivo total? Claro, lo calculaba antes. ¿Sé cuál es el tipo de interés? Claro, lo calculo, me lo ha dado el ejercicio, que siempre me lo tiene que dar. Ese es un dato que siempre me da el ejercicio, pues será 0,14, que es 14 entre 100, por 12 millones. Y saco el importe de los intereses. Entonces esto será 0,14 por 12 millones. Esto será 1,68 millones, ¿vale? Lo voy a repasar. 1,68 millones. Ahora, ¿cuál es el VAT? Pues el VAT será el byte, ¿veis? El byte menos los intereses. Entonces, esto es byte, que me lo da el ejercicio, menos los intereses. Yo sabía que el byte, que me lo da, en la parte, bueno, lo tenemos aquí, es 5,4 millones, ¿vale? A ver si me he equivocado antes. Uy, mirad,